niños no se cansan de la repetición cuando descubren un juego o una broma que les proporciona especial alegría. Un niño se golpea rítmicamente los talones a causa de un desborde y no de una carencia de vida. Porque los niños rebosan vitalidad por ser en espíritu libres y altivos. De ahí que quieran las cosas repetidas y sin cambios. Siempre dicen, hazlo otra vez, y el grande vuelve a hacerlo aproximadamente hasta que se siente morir. Porque la gente grande no es suficientemente fuerte para regocijarse en la monotonía. Los niños están mucho más cerca de Dios que nosotros, y la repetición también. Tal vez Dios sea bastante fuerte para regocijarse en ella. Es posible que Dios diga al sol cada mañana, hazlo otra vez, y cada noche diga a la luna, hazlo otra vez. Puede que todas las margaritas sean iguales, no por una necesidad automática. Puede que Dios haga separadamente cada margarita y que nunca se haya cansado de hacerlas iguales. Puede que Él tenga el eterno instinto de la infancia, porque pecamos y envejecemos, pero nuestro Padre es más joven que nosotros. Bienvenidos al Club Dalroy. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a Olatz Elola. Algunos la conoceréis porque es creadora de Blessings y la seguiréis en redes sociales, y si no es así, os animo a hacerlo desde ya. Olatz es además amiga, por tanto es una alegría también personal que esté hoy con nosotros, y como la cita de Juan nos hacía adivinar, viene a hablarnos de muchas cosas que nos importan, entre ellas de la familia, del reto de ser familia hoy y de este tesoro que se nos confía que son los niños. Luego le dejaremos que se presente ya un poquito más, pero Olatz es ingeniera agrónoma de formación, pero después de trabajar unos años en el mundo de la consultoría, lo dejó para emprender y crear esta preciosa empresa de Blessings, que luego nos hablará de ella. Es madre de 5 niños y ahora tiene una sexta incorporación al equipo, sí, que ahora le pediremos que nos cuente. Pues nada, aquí estamos en el otro lado del terreno de juego. Estamos Juan Serrano, el gran profesor de teología de aquí de la universidad. Hay otros más grandes. Bueno, no he dicho el más grande, he dicho un grande. Ana Martínez, a la que ya habéis escuchado, madre de muchos también, y un servidor. Que estamos aquí al otro lado del terreno de juego para pasarte la bola, Olatz, y agradecerte mucho que estés aquí y que nos cuentes un poco tu experiencia de familia, de maternidad, ¿no? Y poder compartir contigo hoy al respecto de esto. Perdón, una cosa, es que se me ha olvidado, la cita es de Chesterton, hablando de los niños y de la familia. A mí me interesa mucho que nos cuentes cuál es esta sexta incorporación, sí. Así te presentas también. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, espero estar a la altura del Club Dalroy, ¿vale? Esto es algo que me impone mucho, lo digo aquí ya. No esperamos así, nosotros estar a tu altura, Olatz. Así, espero estar a la altura. Pues muchísimas gracias porque estoy súper feliz de estar aquí. Efectivamente, yo tengo una sexta hija que en vez de venir de forma natural por abajo, ha venido por arriba porque tiene 17 años. Es mi quinta hija. Yo tengo un hijo mayor de 9, luego la segunda que tiene 7, la tercera tiene 5, la siguiente tiene 2, luego viene la quinta que tiene 17 y luego nuestra sexta hija que tiene 7 meses. Entonces diréis, ¿por qué la quinta tiene 17? Bueno, pues porque es por orden de llegada, ¿no? Decidimos hace unos 3 años meternos en un programa de acogimiento donde, pues conocimos a la que se ha convertido ahora en nuestra quinta hija y que nos ha dado un fast pass a la adolescencia. Nos ha convertido en padres de un adolescente, lo cual ha sido pues todo un reto. Y un día mi hijo mayor me dijo, pero mamá, ¿ya no soy el mayor? Y le dije, no, tú eres el mayor. Digo, otra cosa es que tu hermana tenga más años. Digo, pero ella es la quinta. Entonces es la explicación de por qué ella es la quinta, ¿vale? Pero sí, efectivamente, pues nuestra experiencia familiar es de una familia grande, de una familia muy grande, que ahora es foco de miradas. Cuando sales a la calle, pues nos van contando, ¿no? Y se dan la vuelta y hablan y cuchichean como si no les escucharas y te preguntan, ¿no? Pues que si no tienes tele, que no te aburrirás, y mis hijos están un poco cansados de escuchar ese tipo de cosas. Efectivamente, crea como esa cuestiona, ¿no? Crea un cierto es llamativo.
pero por otro lado nuestra experiencia es pues de sentirnos muy llamados a entregarnos en nuestra familia, ¿no? Como que nuestra mayor prioridad y donde nos queremos desgastar, donde queremos darlo todo, es ahí, en nuestra familia. Y bueno, pues nosotros, yo estoy casada con José Manuel, que es fisioterapeuta. También le podéis seguir, josemanuel.fisio, en las redes. Y tenemos pues eso, pues como mayor prioridad. Y como, alumni de la UCV. Efectivamente, también. Por favor, si no lo digo además, te van a ir a reñir luego. Me va a matar. Y nuestra vida, pues es esto, ¿no? Pues ser matrimonio, ¿no? Y vivir pues desgastándonos en nuestra familia. Llama mucho la atención esto que dices de que os miran por la calle, ¿no? Porque efectivamente estáis haciendo algo absolutamente contracultural, ya no contracorriente, sino totalmente contracultural. Y digo yo que algo de alegría habéis descubierto en esto, porque si no, o sea, es ensañamiento lo vuestro, ¿no? Es además, os lanzáis con este... masoquismo. Sí. Da un poco de pena que sea llamativo, ¿no? Que la familia sea llamativa y que sea algo revolucionario. Sin embargo, yo querría decir, lo primero que me parece muy importante es que el matrimonio y la familia es una llamada que tienes que sentir. O sea, no es para todos. O sea, es una llamada que tienes que sentir. Y como llamada, lo que implica tener una llamada es que alguien llama, ¿no? Si no te llama alguien, no es una llamada, es algo que tú te confeccionas, ¿no? Pero que sea una llamada significa que alguien la realiza, ¿no? En nuestro caso, pues Dios, ¿no? Nos ha llamado a esto, ¿no? Entonces, ahí cambian muchas cosas, ¿no? Cuando es una llamada, cuando tú tienes una llamada, puedes decir sí o no, pero la llamada existe. Y tú te puedes cerrar a ella o abrirte a ella. En mi caso, yo sé que abrirme a esa llamada me hace feliz porque Dios me conoce, sabe para lo que me ha creado y nadie mejor que Él puede llevarme a esa plenitud de felicidad. Entonces, claro, cambia mucho la perspectiva. Si es algo que yo me he construido, ¿no? Si yo, por ejemplo, me construyo un proyecto, una vida, una vocación, pues en un momento dado se me puede caer. Porque claro, vienen las dificultades y si nadie me ha llamado a ello, si me lo he inventado yo, pues apaga y vámonos, cierro la puerta y me marcho, ¿no? Pero como esto es una llamada y yo sé de quién me he fiado, ¿no? Es cuando sé que ahí me siento sostenida. O sea, que ahí, a pesar de la dificultad y a pesar de ser revolucionario, a pesar de ir a contracorriente y a pesar de que muchas veces la lucha cansa, ¿no? Y desgasta, dices, es que yo sé por qué lo he hecho, porque me he sentido llamada a esto, ¿no? Y me confirmo en esa llamada, ¿no? Entonces, qué importante que sepamos que esto no es una cosa que no es un derecho que yo tengo, no es una cosa que yo me he inventado, no es una cosa que yo me apetezca hacer o me apetezca probar, ¿no? O me apetezca experimentar, sino que es algo a lo que yo me siento llamada. Me encanta escuchar esto, Lats, porque quizá esto que decíamos antes de que decías tú, que se ha convertido en algo casi exótico, ver una familia con más de un niño caminar por la calle, pues quizá también el hecho de haber olvidado que la familia es una vocación, que es una llamada en la que además escuchándote se intuye que uno puede ser profundamente feliz, quizá lo hemos convertido en otra cosa y por eso también hemos desvirtuado el regalo y el bien que es la familia, ¿no? Y los hijos, lejos de ser el fruto o la respuesta, el fruto de la respuesta a una llamada, se han convertido más en un proyecto personal o en una parcela de nuestra vida junto a otras, una experiencia que hay que vivir. Y quizá esta situación, empezar así y visualizarlo así como una cosa que parte de uno y que está en función de uno, es lo que finalmente también lleve a una experiencia de la paternidad y de la maternidad como la que vemos hoy, que es la que lleva a horrorizarse, ¿no? Porque Justo. nos explica de otra manera que algo que debería ser precioso, ¿no? Contemplar una familia que va de camino al cole, numerosa, sea causa de horror. A mí algunas señoras me dicen, ¿son todos tuyos? Y les digo, sí, me dicen, qué horror. Y yo ya estoy empezando a contestar, a mí me cuesta un poco esto, pero ya me estoy obligando, tengo alguna, o cuando te dicen esto de no te aburrirás, que decías tú antes, ¿no? Sí. Digo, pues no señora, me lo paso pipa, me lo paso fenomenal con mis hijos, ¿no? Pero ¿qué hay en la sociedad de hoy que nos ha distorsionado la mirada, ¿no? Sobre que esto que es un bien? Creo que tiene mucho que ver con esto, con olvidar que la familia es una vocación, que la paternidad y la maternidad es una vocación, no es una autorrealización o un proyecto personal. Justo porque de ahí subyace esa pregunta que tanto se hace ahora en la sociedad de ¿cuándo es el momento adecuado para tener hijos? ¿Cuándo me viene bien tener un hijo? Es que un hijo no te va a venir bien nunca. Pero si estás planteando la paternidad como desde ese punto, pues ya hay algo, está fallando, porque vas a descubrir
que tener una familia es un ejercicio constante y diario de salir de uno mismo y dices, pues para eso me quedo cómodo en mi soledad, mejor solo que mal acompañado, ¿no? Y entonces me quedo solo, pero a la vez que descubres que es ese salir de ti mismo, descubres que eso es lo que te salva, porque precisamente al salir de esa comodidad, al salir de mí misma, al salir de mis apetencias, me hago libre. Yo cuando a mis alumnos de psicología les hablo de la responsabilidad en relación con la vocación, ¿no? Y uno es responsable de aquello con lo que se compromete, pero uno se debe comprometer con lo que se le ha pedido, con la vocación. Yo, pensando en esto que decía Olatz ahora y de lo que hemos venido hablando un tiempo, yo a mis alumnos les digo, claro, vocación no se identifica sin más con lo que se me da bien, lo que yo quiero, lo que me apetece, pero al mismo tiempo yo creo que estamos hechos de tal modo, ¿no? Lo decía Olatz al principio, que Dios nos pide aquello para lo que estamos hechos. Y es verdad que a veces uno ofrece resistencia o no se lo acaba de creer hasta que lo experimenta, pero también es verdad que hay un atractivo precioso en una vida entregada en la familia y que uno experimenta no solo después aquello que le salva, sino también antes. O sea, que uno tiene un deseo que luego se ve cumplido. A veces no lo tiene claro, ¿no? Digo porque es verdad que hablando de la vocación, pues en bachillerato a los chavales les dicen en los colegios, ¿tú qué es lo que quieres hacer? ¿Tú dónde disfrutas de verdad? ¿No? O esta frase tipiquísima de redes sociales, estamos aquí entre influencers, ¿no? Esta frase tipiquísima de redes sociales de convierte tu hobby en tu profesión y no trabajarás ningún día de tu vida. Es mentira. Convierte tu hobby en tu profesión y odiarás tu hobby. O sea, entonces, claro, si desde pequeños nos están diciendo que aquello a lo que hay que dedicarse, o sea, que la vocación se refiere únicamente a lo profesional o principalmente a lo profesional, y aquello a lo que uno se tiene que dedicar es lo que le apasiona en la vida, pues hombre, a todo el mundo le apasiona ser libre y la imagen que tenemos de la libertad es la ausencia de responsabilidades, no sé cómo decir. Y sin embargo, qué importante es por eso el testimonio. Quiero decir, ver, manifestar de algún modo, pues esto que decía Ana ahora también, ¿no? Me lo paso pipa, o sea, como... Me acuerdo de un libro que le dejaron a mi mujer cuando se quedó embarazada por primera vez que decía Made for this, ¿no? Hecho para esto. O sea, que estoy hecha, que he sido creada para esto, ¿no? En el sentido de vocación. Y al mismo tiempo, y Olatz, a ver qué nos cuentas de esto, uno tiene que haber experimentado eso como un deseo del corazón, como un quererlo, como un gozarlo incluso desde antes de que a uno se le dé, ¿no? O sea, que no va en contra de mi deseo, claro, sino que va a favor de mi deseo. Para mí esto se representa muy, muy gráficamente con los muebles de IKEA, ¿vale? No sé, seguramente casi todos los que nos escuchan y vosotros habéis montado alguna vez un mueble de IKEA. Y si ya has montado dos, esto se entiende a la perfección. Cuando montas uno, las instrucciones pone que tardas, imagínate, 30 minutos, pero tú tardas 48, ¿vale? Pero el segundo lo montas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya has montado uno y entonces ya sabes dónde va cada cosa, ¿no? Pues para mí Dios es como ese constructor, el que ha hecho las instrucciones de ese mueble de IKEA. Sabe montarlos, pero vamos, donde tú tardas 40 minutos, él tarda 30 segundos, ¿no? Montando muebles de IKEA en cadena rápida, ¿no? Entonces mi corazón, que tiene un libro de instrucciones, lo ha hecho Dios. Entonces yo tardo en darme cuenta de dónde va el tornillo, lo termino de montar y me sobran piezas y digo algo he hecho mal, ¿no? Pero Dios es el que ha hecho ese libro de instrucciones de mi corazón. Entonces Él lo sabe, perfecto, a la perfección. Es un tema de confianza. Si yo sé que los deseos de mi corazón, y yo me creo que los deseos de mi corazón los ha puesto ahí mi Creador, mi Padre, Dios, ¿no? Entonces entiendo que me tengo que fiar de Él, porque Él sabe para qué estoy hecha. Porque yo puedo usar una mesa como cama. Y sí, vale, me tumbo y duermo, pero duermo mal, ¿no? Porque la mesa no está hecha para ser una cama, la mesa está hecha para ser una mesa, ¿no? Entonces es un tema como de mucha confianza en saber discernir y preguntarle a Dios dónde me quiere, ¿no? Entonces ese anhelo estaba en mí. O sea, yo de una manera a veces inconsciente y otras veces más consciente había un anhelo de maternidad. Había un anhelo de maternidad, de esponsalidad también, porque creo que no se puede hablar de familia y pensar solo en hijos. O sea, creo que eso es un error. Creo que la familia se nutre como de una fuente muy grande del amor del matrimonio y si no tenemos eso claro, se desmonta y puedo querer muchísimo a mis hijos, pero si no quiero a mi marido, les estoy haciendo un flaco favor,
porque los niños donde aprenden lo que es el amor es de cómo yo quiero a mi marido y cómo mi marido me quiere a mí, ¿no? Entonces, ese deseo de responsabilidad estaba en mí, de siempre, manifestado en una entrega, en una necesidad de entregarme y de donarme y de entregarme pues allí donde Dios me ha ido poniendo, ¿no? O sea, al principio como en ciertos pequeños síes que me iba pidiendo y luego más grandes. O sea, no es algo que se dio en mí de una manera puntual o radical en un momento, sino que como que lo ha ido trabajando en mí hasta que también me puso ahí, ¿no? A esa persona con la que comenzar esa familia. Porque a mí me gusta pensar que no estoy llamada al matrimonio en general, sino que estoy llamada a José, ¿no? O sea, yo no daría igual que yo estuviera casada con José que estuviera casado con Pepito. O sea, a mí me llamó a casarme con José, ¿no? No estoy llamada al matrimonio en abstracto, sino estoy llamada a esa persona, ¿no? Y con esa persona puedo formar la familia, ¿no? A la que me siento llamada a formar. Y esa es mi experiencia, ¿no? Que el Señor colma ese anhelo que yo he ido teniendo de una manera incluso todavía más perfecta de lo que yo podría proyectar. Fíjate, a mí me llamaba la atención esto que comentabas, el orden también en los afectos, ¿no? O sea, como el modo en el que tú tienes de querer a tu marido y tu marido de quererte a ti ordena también el amor de los hijos, ¿no? Porque cuando no está clara quién es la prioridad dentro de casa, los niños tienden a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, si tú tienes, efectivamente, entonces si tú tienes algo ahí que el niño puede usurpar a su padre, lo hará, ¿no? Además, lo hará con cierto enfrentamiento también con el padre, ¿no? Porque muchas veces, pues tener la primacía en el corazón de tu madre parece que es algo, sobre todo yo lo viví, ¿no? Como hijo varón y primogénito, ¿no? Como que parecía que había ahí un hueco que a mí me correspondía ocupar de algún modo, y solo el amor ordenado de mi madre hacia mi padre, dándole preferencia siempre, es lo que a mí me ayudaba a ver cuál era mi sitio, ¿no? Y eso me ordenaba y me ayudó a crecer feliz, ¿no? Y me ayudó también mucho ver a mi padre como siempre prefería a mi madre por encima de cualquier cosa, ¿no? Y hoy en día muchas veces en ese como deseo de cumplir nuestro propio proyecto vital, nuestra propia expectativa, ¿no? Como si ahí en el fondo estuviera la felicidad, nos damos cuenta de que esos amores se desordenan y de repente yo lo he visto a mi alrededor de amigos, ¿no? Que de repente el hijo tiende a ocupar todo absolutamente y de repente la pareja se deteriora y se olvida, como, ¿no? Incluso a veces dices, oye, parecía que querías tener una pareja para tener un hijo y ahora ¿dónde queda esta persona con la que empezaste a formar una familia y con la que estás formando un proyecto? Ahora ya, como has conseguido el resultado de lo que querías, el otro ya no te importa, ¿no? Y a mí eso me preocupa profundamente porque esto implica un desorden también en la educación de los hijos, ¿no? ¿Tú ves esto en más sitios? ¿Aprecias esto en más sitios? ¿Este desorden del que estamos hablando, tú lo ves en más lugares? Sí, además tenemos un nombre para cuando nos volvemos esos tipos de padres niñocéntricos que necesitan girar en torno a sus hijos, ¿no? Y se olvidan además de todo lo demás, ¿no? Creo que ese desorden se da también como en los referentes, ¿no? En la escasez de referentes que hay en torno a, pues en este caso concreto, la paternidad, la maternidad o la familia, ¿no? Como cuando no sabemos a dónde mirar, necesitamos llenar ese espacio con algo, como decías, y entonces lo llenamos con un montón de cosas que pueden ser buenas, pueden ser malas, pero también pueden ser buenas, pero no lo son todo, ¿no? Entonces vivimos como en una ansiedad, ¿no? Por pues el orden, ¿no? Y toda la corriente, ¿no? De ordenar la casa de manera que te permita efectivamente comer bien, ¿no? Y el real food, la disciplina no sé cuál, todo tipo, ¿no? de corrientes que de repente nos dan como una clave que nos genera como padres mucho alivio, ¿no? Porque alguien me va a decir cómo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer bien, y entonces me agarro a esto como si lo fuera todo, ¿no? Como esa guía, ¿no? que me va a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que están bien, o sea, son cosas buenas, querer ser ordenado y querer comer bien y querer aprender idiomas, ir a extraescolares y tocar, ¿no? Muchos instrumentos, y está muy bien, pero no lo es todo, ¿no? Entonces, además no se puede abarcar todo, es muy complicado llegar a todo eso, sobre todo si
pues efectivamente trabajas, tienes más de un hijo, ¿no? Es muy difícil llegar a todo. Entonces crea como esa ansiedad y esa frustración de no llegar a nada, ¿no? Y creo que la queja de los padres en la actualidad es: no llego a nada, quiero estar en tantas cosas y en todo, como que la presión social me obliga a estar en tantas cosas, por no hablar de los cumpleaños de los colegios, por favor, o sea, el chat de padres. Los cumpleaños de los niños de 2 años no tienen sentido. Por favor, o sea, un llamamiento, evitemos este lugar público sí, para no decirlo. tienen sentido, no sociabilizan. Sí, para conocerse los padres y tomarse una cerveza, pero los niños no tienen amigos con 2 años. El niño de 2 años no sociabiliza, no hace Ahí queda. falta. Efectivamente, los chats de WhatsApp de grupos de padres tampoco hacen falta a los 2 años, pero bueno, eso es otro tema. Pero no llego a nada, ¿no? No llego a nada, y entonces vivo en la ansiedad de no estar en nada. ¿Qué pasa? Que cuando tengo el referente adecuado, todo lo demás pasa a un plano totalmente secundario, y entonces tengo la liberación de poder renunciar o entregar esas cosas para poder ser libre, para poder vivir la prioridad que yo he elegido. Y perdón, digo, es que justo en relación con esto, eso es verdad, y yo veo que a veces me pasa y no me gusta lo que veo, ¿no? I'm in that picture and I don't like what I see. O sea, pero también pensaba ahora que todas estas soluciones parciales que me dan la clave para entenderlo todo, al mismo tiempo me impiden escuchar a mi hijo. Porque a lo mejor mi hijo tiene otra necesidad y a lo mejor es muy bueno que aprenda inglés, pero a lo mejor lo que quiere es estar con su padre. Es que me he acordado, o sea, me lleva acompañando todo lo que llevamos de 2024 una frase de mi hija Blanca, que tiene 4 años, después de vacaciones de Navidad, después de estar en casa, de haberlos pasado fenomenal, con todos los líos y todos los problemas y pintar alfombras y cosas. Y estamos yendo al cole, el cole lo disfrutan un montón, estamos contentísimos con nuestro colegio, los niños se quedan fenomenal, pero se vienen a casa fenomenal, o sea, estamos hiper contentos. Y Blanca va súper contenta al cole, se lo pasa genial, quiere un montón a su profesora, y entrando por la puerta, sin ningún tipo de berrinche ni de problema, me pregunta: papá, si yo lo que quiero es estar en casa con vosotros, ¿por qué tengo que venir al cole? Como una pregunta hiperhonesta, ¿no? Y entonces ahí uno puede decir: no, porque el colegio es muy bueno, porque conoces a otros, porque aprendes a sumar y no sé cuántos. Pero no, o sea, yo me di cuenta en ese momento, porque la escuché, de que no me bastaba esa respuesta. Y de que si no me basta a mí, ¿cómo le va a bastar a ella? Y entonces yo me empecé a preguntar: ¿y por qué si yo lo que quiero es estar en casa con mi familia, tengo que venir a trabajar? No, si me escucha mi jefe en la universidad, que no. O sea, estoy muy, muy contento en mi trabajo. No, pero que quede claro. Pero es una pregunta hiperreal, ¿no? O sea, pareciera como que si esto es vocacional verdaderamente, y yo creo que ha quedado claro, aunque no hemos utilizado esta palabra, que la vocación de la familia es tendencialmente totalizante, o sea, que uno nace y muere y vive en la familia, ¿no? Si yo lo que quiero es estar en casa con mi familia y a lo mejor tengo que trabajar y a lo mejor puedo también vocacionalmente trabajar de un modo, pero para otra cosa, ¿por qué tengo que ir al cole? Me decía Blanca. Y si uno está como ya convencido de un esquema previo que ha conocido leyendo a no sé qué libro o a no sé qué gurú de la educación o de la... no vamos a mencionar, hemos dicho antes, nada pactado. Concreto, pero si uno está como ya convencido de estos esquemas educativos, a lo mejor es más fácil que uno dé una respuesta aprendida en vez de escuchar la necesidad de su hijo, ¿no? Y yo he descubierto muchas cosas que me han educado a mí y que me han ayudado a mí escuchando a mis hijos. Yo, fíjate, de esto que dices, creo que es que habéis dicho tantas cosas interesantes que no sé con cuál hilar, ¿no? Pero creo que, por volver a lo que tú decías, Juan, que hemos construido un discurso autojustificativo de nuestro modo de vida y que nos repetimos a nosotros mismos muchas cosas, pues cuando llevas al niño con 4 meses a la guardería, que es una cosa bastante terrible en realidad, aunque nos hemos acostumbrado, pues claro, decimos, no, es que es fenomenal porque va a socializar, porque se tiene que separar de mí. Bueno, mira, no es fenomenal. O sea, a mí no me ayuda repetir esto, a mí me ayuda a saber que honestamente es lo que tengo que hacer en este momento, porque vivimos en la sociedad que vivimos, ojalá pudiéramos separarnos más tarde, ¿no? Entonces esto se puede extender y extrapolar a muchas cosas. Yo creo que a mí en mi caso trabajar me ayuda porque yo sería la típica madre
gallina con los polluelos. Yo no me separaría de mis hijos nunca. Entonces yo creo que para mí, que supone, aunque me encanta mi trabajo, pues supone un duelo cada 1 de septiembre y no una liberación, pues separarme de ellos. Es verdad que veo que es como en los bolos cuando juegas y hay un carril, los que somos malos pones las barreras y entonces sí o sí los tiras, ¿no? Pues a mí es como estas barreras de los bolos que me ayuda a centrar y a tampoco... Que esto que decía de la familia niñocéntrica es un arma de doble filo, porque yo también podría en exceso, ¿no?, poner mi corazón en ellos totalmente, de tal modo que fuera una madre ansiosa. Entonces, en mi caso, el trabajo también me ayuda a ordenar esto y a entender que mis hijos no son míos y que les tengo que dejar volar, ¿no? Pero es que me ha gustado mucho la pregunta que te ha lanzado David y querría volver un poco sobre esto, sobre esta ansiedad de los padres modernos, que me ha gustado que lo relacionaras con lo que él decía de que los niños están tan en el centro, pero en el mal sentido, de la familia, que claro, lo copan todo, lo colapsan todo y generan en nosotros una sensación de, Dios mío, ¿cómo hago para hacer esto bien? Porque nos viene tan grande. Entonces, creo que es algo común, no sé qué pensáis vosotros, a nuestra generación, los que estamos ahora teniendo hijos, este miedo casi patológico a qué hago, qué respuesta le ofrezco ante el mundo, y como vivimos en un mundo en que todo es líquido, no tenemos una respuesta así firme ante las cosas, nosotros sí, porque tenemos la luz de la fe y es un regalo, pues aferrarnos a estas cositas que decía Olatz, ¿no? A buscar nuevas Biblias educativas en las que yo voy a poner todo el peso, todo mi corazón, y si le doy de comer de esta manera, si siempre hago la disciplina positiva perfectamente y soy una madre que nunca se altera, nunca castiga, tal, entonces lo estoy haciendo bien, ¿no? Tenemos la necesidad de saber que lo estoy haciendo bien, de algún modo, porque da mucho miedo ser padre y ser madre. Y pensaba que distinto es vivirlo así a vivirlo como tú estabas sugiriendo, ¿no? Primero en respuesta a una llamada y segundo sabiendo que la clave no es la nueva Biblia pedagógica, sino que todo se ordena cuando pensaba en el dominó cuando se cae, ¿no? Si los padres de pronto son un equipo más que una pareja, cada uno con su parcela, si los niños además son una faceta de mi vida en la que yo me realizo, todo se va como desordenando y los niños lo copan todo y nos generan esta inseguridad. No sé cómo veis vosotros y compartís esta sensación de que los padres de hoy tenemos más miedo que nunca y que por eso nos aferramos a estas recetas mágicas que todas, como decía Olatz, son buenas por separado, sin totalizarlas, ¿no? Sin convertirlas, sin absolutizarlas. Comer bien, hacer todas estas cositas bien, pero que cuando se convierten en el absoluto generamos niños también muy, muy ansiosos y que viven con el peso sobre sí, decíamos antes, de tener padres que parecen perfectos, claro, es eso. Con un miedo al error gigantesco. Fíjate que yo creo que ese es el miedo. Nuestro miedo es a fallar, ¿no? Porque cuando nos preguntan ¿qué quieres tú para tus hijos? La respuesta es sencilla, que sean felices. La respuesta es sencilla, pero ¿qué es lo que tú consideras la felicidad? Porque muchas veces cuando queremos la felicidad para nuestros hijos proyectamos una felicidad sin cruz. Hemos entendido que nuestra felicidad pasa por la cruz, pero no tanto que la felicidad de nuestros hijos pase por la cruz. Y entonces es cuando se desvirtúa la cosa. Tenemos miedo a fallar, miedo a hacerles daño, miedo a que caigan, miedo a que ellos sufran, porque la felicidad de ellos no la entendemos con la cruz, ¿no? Entonces ese miedo a fallar es el que no nos permite como vivir esa paternidad como más descansada. Porque siempre estamos pensando, ¿no?, en cómo vamos a fallar y cómo vamos a... Por eso enganchamos tanto con estas corrientes que nos dicen cómo hacerlo, porque en cierta medida nos dicen, si lo haces así no vas a fallar. No es verdad. Es que es imposible no fallar. O sea, ser infalible es imposible, pero además es que es bueno que esto pase así. Porque si yo ofreciera la perfección a mis hijos, ¿no? Y fuera siempre una madre absolutamente zen y perfecta y nunca gritara, nunca les hiciera daño, nunca todo fuera como preservarles de absolutamente todo, mis hijos no podrían lanzarse a la vida nunca. Eso para empezar. Mis hijos no podrían, se frustrarían con cada fallo que ellos cometieran. Y por otro lado, nunca dejaría entrar en mi casa el perdón. Y cuando yo fallo, hay alguien que suple. Eso es lo más bonito que yo les he podido enseñar a mis hijos. Que gracias a que su padre y su madre no son perfectos, entra algo más grande todavía que la infabilidad, que es la misericordia. Y con la misericordia
casi todas las dinámicas familiares de mi familia han sanado. Casi todas las frustraciones de mis hijos, los procesos, ¿no? Las crisis, han ido poquito a poco sanando porque se dan cuenta de que no tienen que ser perfectos para que se les quiera. Ese es el amor gratuito, ¿no? Puedo fallar y aún así me quieren. Así es como a mí me quiere el Señor, ¿no? Como me quiere Dios. Que no soy perfecta, que caigo, que fallo. De hecho, casi siempre en lo mismo y repetidamente, y aún así no se cansa de mí. No tengo que dar para que me quieran. Eso hace también que luego se lancen a las relaciones con los demás, incluso en pues, los planos afectivos, sexuales, etcétera, de una manera muchísimo más sana, porque saben que no tienen que dar nada para que les quieran. Entonces, ¿eso cuándo pasa en la familia? ¿Cuando se es perfecto? No, porque cuando se es perfecto no cabe el perdón, no cabe la misericordia, no cabe lo gratis, porque si siempre soy perfecto, siempre me quieren porque siempre he cumplido. Sin embargo, cuando dejo, ¿no? Cuando fallo, ofrezco algo mejor. Esto es muy bonito, o sea, esto es un plus de la fe que no tiene precio, porque no solamente me están diciendo puedes fallar, sino que encima si fallas hay algo que te va a suplir. Estoy yo detrás, está la Virgen María, está San José, está Jesús, ¿no? Figuras que no fallan y que siempre les van a querer gratis, ¿no? Entonces, para mí es como perfecto, ¿no? Dejar de querer controlarlo todo. Yo soy súper controladora, a mí me encanta, ¿no? Tener ese proyecto atado desde por la mañana, voy a hacer esto y esto. Y tener hijos te saca de tu plan constantemente, ¿no? Desde por la mañana ya sabes que uno va a querer ir al baño, otro se va a hacer no sé qué, se le ha olvidado la mochila y entonces tienes que volver y entonces... Esa llamada cuando estás trabajando del colegio que no coges para no tener que ir a buscarle y que a la tercera ya dices, mira, ya me da vergüenza, lo tengo que coger. Tiene fiebre el niño. Pero seguro que no, que 37,8 no es fiebre. Claro, o sea, es salir de tu plan constantemente y de repente te das cuenta de que precisamente ese salir de tu plan te permite vivir otro mejor, que no era el tuyo, pero que es mejor, ¿no? Entonces eso libera y te hace descargarte de la presión de tengo que ser un padre perfecto que nunca hiera a mis hijos, que nunca falle, porque les vamos a herir, ¿no? O sea, vivir consiste en herir, en ser heridos también, ¿no? O sea, las heridas forman parte de la vida. Entonces, si nos lanzamos a vivir y si lanzamos a nuestros hijos a vivir, es muy probable que nosotros les causemos heridas, otros les causen heridas y ahí no está la clave. La clave no es cuántas veces fallo o cuántas veces se hieren, sino cuántas veces son capaces de levantarse y cuántas veces son capaces de sanar. Fíjate, para mí esto que contabas ha sido una experiencia muy liberadora porque me ha ayudado a ordenar un montón de cosas. Y de repente el trabajo ha encontrado su sitio adecuado y de repente un montón de cosas por las que me preocupaba me han dejado de preocupar porque me han parecido secundarias con respecto al tiempo que dedico a mis hijas, ¿no? Y claro, cuando uno solo vive en función de su proyecto, ¿no? y de lo que entiende que va a cumplir su propia existencia sin atender a la realidad que tiene delante, puede que los hijos sean tremendamente frustrantes, porque, o sea, y lo veas todo el rato en clave de renuncia. O sea, es decir, todo lo que no puedo hacer porque tengo que estar con mis hijos. Pero fíjate, a mí mi experiencia lo que me ha hecho, lo que me ha puesto delante es todo lo que estoy diciendo que sí por acoger a mis hijos. O sea, estoy acogiendo un montón de cosas que me hacen un bien tremendo, que me están ordenando la vida en un montón de aspectos. Y claro, o sea, a veces pensamos que bueno, pues que uno no tiene que renunciar a nada, pero es que cada elección que hacemos es renunciar. Es que yo no veo que el tener hijos a los 40 años signifique no haber renunciado durante 10 años a un montón de cosas. O sea, me parece que te estás perdiendo muchas cosas que cuando uno puede disfrutar de sus hijos siendo más joven, puede disfrutar con ellos, ¿no? Y además, con una apertura y con una mirada hacia el don que son tus hijos, que yo creo que se escapa a esta mentalidad de proyecto, ¿no? Y además pensaba, escuchándoos, porque, bueno, a tu marido no lo conozco, pero al de Ana sí, entonces yo decía, claro, en lo que tú me cuentas, menos mal que no estás sola, que está Ricardo, que es el que les da una pata en el culo a los hijos y dice, venga, tú lo que tienes que hacer es montarte en la bici y caerte, ¿no? Porque a Ana lo que le sale es poner papel de burbujas alrededor para que si se cae no se haga daño, ¿no? Y su marido es el que dice, no, déjale que se haga daño, o sea, déjale que aprenda, déjale que porque la única, o sea, la condición de posibilidad de que te puedas levantar es que te caigas. Y si no te caes nunca, porque nunca te dejan caer, luego cuando tengas 20 años y tu madre y tu padre no te puedan proteger de todo lo que tienes alrededor, ¿qué vas a hacer? Entonces, al final la sobreprotección lo que acaba es creando hijos
que no son capaces de acoger y de asumir el reto que les propone el mundo, ¿no? Y que les propone la realidad. Yo añado una cosa súper rápida. O sea, esto es verdad y yo lo veo clarísimo y tendemos, porque nosotros, o sea, cuando Olatz decía, nosotros hemos llegado a concebir la felicidad sin cruz, digo yo, o sea, tú estás mucho más avanzada que yo en la vida espiritual. O sea, yo huyo muchas veces, aunque sé que es lo que se me pide, porque, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra generación, que tiene un miedo al dolor muy fuerte y al sufrimiento, ¿no? O sea, yo creo que no nos da tanto miedo morir como morir con dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, como que el sufrimiento queremos proteger a nuestros hijos. Y digo, esto es verdad. Al mismo tiempo, es que me pasó el otro día una cosa alucinante con Blanca, bueno, nos pasó a mi mujer y a mí, que tiene que ver con el perdón y con esto de que se caigan. Déjale que se caiga, sí. O sea, déjale que se caiga, pero tienes que estar tú. Es decir, el Estado no puede suplir lo que la familia hace. ¿Qué es lo que la familia hace? Decirle a alguien, tú eres querido por ser mi hijo, no por ser bueno, no por ser guapo, no por ser alto, no por no liarla. Y ni siquiera aunque la líes, no es a pesar de que la lías, es te quiero a ti, incondicionalmente, y esto solo lo hace o sea, uno lo descubre en la familia, claro. Me dice el otro día, cansados, pues con cosas del trabajo, 1000 cosas de no sé qué, ya hartos, con dolor de cabeza y no sé cuántos, Blanca, que nunca la lía, que nunca hace nada, pues hace una cosita, y pues un grito fuera de lugar, un no sé qué, tal, y como esta sensación a veces de decir, joder, la he liado parda, ¿no? Y entonces Blanca viene, pide perdón, muy triste y tal, que sí que te perdono. Y a los 2 minutos viene con las acuarelas y dice, papi, vamos a pintar acuarelas. O mami, ya ni me acuerdo, somos una sola carne. Y digo, pues es que no me apetece ahora, porque te he perdonado, fenomenal, pero sigo molesto. Y Blanca puso, esto es lo típico que en Twitter lo cuentas y te dicen, venga, que no ha dicho eso, os juro que sí, ¿no? Blanca, que tiene 4 años, puso una cara de tristeza infinita, o sea, una cara de tristeza infinita y dice, papá, mamá, pero si me habéis perdonado, ¿por qué no puede volver a ser todo como antes? Que es es el texto de Chesterton, ¿no? Es como vuelve a hacer todas las cosas de cero otra vez. Claro, yo en esto que decía Olatz ahora, digo, es que Dios perdona, sí. Es que Dios olvida de verdad. O sea, eso no ha sucedido. El mal que has hecho no ha sucedido si has sido perdonado. No ha sucedido. Y en nosotros sigue quedando esta herida, sigue quedando ¿no? Entonces, digo, por un lado, la vida es herir y ser heridos, y las heridas son parte de la vida, pero por otro lado, el deseo que se manifiesta con una pureza y una limpieza en el corazón de una niña de 4 años es que yo estoy hecho para una vida donde las heridas desaparecen, o sea, donde el mal se borra, donde el mal no existe. Entonces, a mí mi hija me educó muchísimo. Entonces, en ese momento, evidentemente, uno la cubre de besos, pide perdón 200 veces, ¿no? Es como, llevas toda la... O sea, claro que sí, pues vamos a pintar acuarelas y estoy 3 horas tirado en el suelo, me rompo la espalda pintando acuarelas, porque estamos hechos para eso, ¿no? Y en relación con esto que decía David, ¿no? O sea, tener hijos te recuerda para qué estás hecho. Uno que ya es grande, como decía Chesterton, que ya ha perdido como la ilusión, que es como ya, bueno, sí, pero en realidad esto tampoco es para tanto. De repente mi hija Blanca, y esta es una experiencia yo creo que común, no solo de los que tienen fe, como que manifiestan con una pureza y con una limpieza, como un deseo de algo que es infinito, o sea, de una verdad, de una ausencia de mal, de un bien que no se acaba, del juego constante, ¿no? De que la vida es para disfrutarla y de que no hay miedo, o sea, que no tiene lugar el miedo. ¿Por qué? Porque estamos con nuestro Padre. Nos has dejado sin palabras. No, pero digo, en relación con esto del perdón, ¿no? O sea, con la red de seguridad, digo, si uno no aprende esto en la familia, esto no lo puede aprender en el conservatorio, ni en las clases de inglés, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en el colegio, ¿no? Ojalá en el colegio. Sí. Fíjate que yo me di cuenta de que yo soy una persona que no puede posponer el cabreo, ¿vale? Yo si estoy enfadada con mi marido y están delante los niños, a veces discuto delante de mis hijos, ¿no? Y me di cuenta de que eso no era bueno y de que tenía que posponer el cabreo, pero me costaba mucho, ¿no? Y entonces a veces me cuesta y exploto delante, ¿no? Y me di cuenta de que si discutía delante de mis hijos tenía que pedirme perdón delante de mis hijos. Y el día que descubrí eso fue como abrir una ventana de aire fresco en mi casa, ¿no? Y ver la cara de mis hijos
viendo cómo mamá pedía perdón a papá o papá pedía perdón a mamá, fue revolucionario. O sea, fue revolucionario en mi casa. O sea, que el que pide perdón es el valiente, que el que pide perdón no es el pringado, sino el que es capaz de poner por encima que nos queremos a tener razón. Eso fue revolucionario en mi casa. O sea, es como el antídoto más grande contra el perfeccionismo y contra mis ganas de ser la madre perfecta, ¿no? Fue revolucionario. Desde entonces estoy como muy reconciliada con mis miserias y con mi pecado y mi pequeñez, porque me permite una cosa mucho más grande. A mí es que el perdón me parece como revolucionario, totalmente. Es que fíjate, o sea, es muy sintomático de lo que nos preocupa con respecto al futuro de nuestros hijos, donde ponemos el acento, ¿no? Y habéis hablado antes de extraescolares, de tal, de música, no sé cómo les saturamos de herramientas que consideramos absolutamente fundamentales para su futuro, y de hecho condicionamos en muchos momentos la elección del colegio al idioma que van a aprender y lo primamos sobre otro tipo de factores, ¿no? Y muchas veces obviamos lo importante que es, habéis dicho antes, David y Juan, estar, lo importante que es qué pasa cuando me equivoco, saberse querido en la imperfección. O sea, creo que todas estas cosas son mucho más fundantes de quiénes van a ser nuestros hijos y les van a dar herramientas mucho más potentes para ser felices que todos estos skills que además van a caducar en algún momento, ¿no? Esta obsesión por el inglés que tenemos ahora, cuando se inventa la herramientita que te lo va a traducir simultáneamente, o yo que sé qué, no sé, ahora estamos todos aquí eclipsados con esto del bilingüismo, de tal, que fenomenal, y me parece estupendo saber idiomas, es una oportunidad y un regalo, pero sí me parece muy significativo, o sea, que revela muy bien cómo los padres de hoy, creo, que por este miedo al sufrimiento, quizá también a que a nuestros hijos no les falte de nada, ponemos mucho el acento en dotarles de herramientas, de capacidades, de títulos para el futuro, y perdemos de vista que donde se juegan la felicidad de nuestros hijos es primero en saberse queridos, o sea, en qué medida se han sentido queridos incondicionalmente. Ayer mi hija trajo una cosa a casa que habían hecho en tutoría que en el contexto era bonita, ¿no? Pero ¿qué cosas me gustan de mí, ¿no? Y ponía ahí, pues que canto muy bien, que es verdad, y ponía cosas que se le daban bien. Y entonces yo le dije, pero Victoria, pero tú sabes que lo más bonito que tú tienes no es esas cosas que haces bien, ¿no? Lo más bonito que tú tienes es que eres Victoria. Es que a mí me encanta que seas tú, como eres tú, independientemente de que estas cosas además se te dan bien, porque me llamaba mucho la atención cómo ponía el acento justamente en las cosas que sabía hacer y que otros no. Incluso ponía algo así como hacer el pino, ¿no? Porque es la que primero ha hecho el pino en su clase, ¿no? Y digo, qué importante es todo esto que se cultiva y que solo te puede dar la familia, como decía Juan, no el Estado ni el colegio. O sea, ¿quién soy yo? Y en qué medida merezco ser amado, lo recibimos en primer término en la familia, y la vida moderna y las extraescolares nos dejan muy poco tiempo para cultivar todo esto. Y esto del perdón, que no es subsidiario ni accesorio, es que me sentía muy identificada con esto que decías de discutir delante de los hijos, y me he acordado de una vez que tuvimos un malentendido en una celebración importante. Mi marido se había olvidado de la fecha, tuvimos que cambiarlo. O sea, nuestro 10º aniversario de boda, yo había movido Roma con Santiago, y entonces él de pronto se acordó de que tenía una cosa inamovible. Y yo digo, pero por favor, o sea, ya tenemos todo y tú no te has parado a mirar el calendario, ¿no? Entonces estuvimos ahí discutiendo y me encantó que te cuadra, podría ser tú, ¿no, Juan? Me encantó que mis hijos, que estaban viéndonos discutir, es verdad que tampoco hemos aprendido a discutir bien, que es una cosa que puede hacerse, nos preguntaron en cierto momento, ¿ya habéis terminado? ¿Ya os habéis pedido perdón? Entonces me encantó porque lo pensamos los dos, dije, qué bonito que no se han angustiado porque saben que nos vamos a perdonar. O sea, no les ha generado inquietud ni ansiedad a ver que estábamos chocando y que no estábamos de acuerdo, porque sabían el final, sabían que es que la cosa iba a terminar en que papá y mamá se perdonan, y además se perdonan, como tú dices, y de hecho les contamos incluso lo que había pasado, es que papá se había olvidado, se lo contamos también, dice, no me había olvidado, ya les contamos, dice, no, es que en realidad estaba confundido, bueno, y digo, y bueno, y da igual, ¿no? Porque papá quería hacerlo bien y yo es que estaba, bueno. Y entonces qué bonito es que los niños crezcan es que me parece que eso sí les va a librar de tantos traumas, ¿no? Que tenemos mucho miedo a tarar a nuestros hijos, decíamos antes, les vamos a tarar, pero sin duda les vamos a preparar mucho más para ser felices con esta vivencia segura, afectiva en casa, llena de imperfección, llena de... O sea, a mí me hace mucha gracia
no vamos a nombrar porque lo hemos pactado, pero estos gurús de la educación, a los que yo sigo, porque algunas cosas interesantes dicen de vez en cuando y te dan herramientas. Pero es verdad que tú lees los comentarios y hay un hilo conductor: qué mal me ha hecho sentir esto que has puesto. Qué culpable me siento, qué tal, claro, porque en cuanto aparece la imperfección soy un mal padre, soy una mala madre, y por eso tenemos que ser padres que nunca gritan, que nunca castigan, que siempre lo hacen bien, que tienen la palabra. Y mira, pues yo a veces no sé qué hacer y les amenazo y con que les quito no sé qué, porque no tengo más recursos, porque son las 9 menos 10 y hay que llegar al colegio y no está bien, pues no está bien, pero tampoco es tan importante, ¿no? Entonces, me parece que todo esto, como decía David antes, es muy liberador. O sea, si al final sabemos que lo esencial para un niño es crecer en una familia en la que se sabe querido incondicionalmente y con unos padres que se quieren, es que lo tenemos prácticamente todo hecho. O sea, quiero decir, todo lo demás, si comen mejor, fantástico. Si van a piano, pues bueno, pues estupendo, ¿no? Tendremos un recital de vez en cuando. Todas estas cosas son fantásticas. Pero esto le va a dar una seguridad al niño, saber que puede fallar, saber que puede pedir perdón, saber que sus padres van a estar ahí, que se van a querer, tener un modelo de amor. Todo esto lo hemos dejado a un segundo plano para última hora de la tarde y del día, no tiene hueco en la agenda prácticamente, y es lo más, además es gratis esta extraescolar, ¿no? La de quererse y pasar tiempo juntos. Y a veces digo, nosotros nos hemos apuntado a la extraescolar de estar juntos, de pasear, ni de ir al parque, porque a mí no me gusta. En esto también soy muy mala madre, pero de estar juntos. Es que hay tanto valor y tiene tanto potencial el hecho de estar. Yo a veces nos miro estando en casa, sin hacer ninguna cosa, sin estar jugando a nada, ni viendo una peli, ni estando haciendo nada especialmente relevante, y pienso, es que tiene tanto valor este tiempo en el que estamos, sin más, cada uno, pues uno poniendo la lavadora, otro haciendo los deberes, otro pegando a la hermana. O sea, pero ese estar, incluso si es pegando a tu hermana, tiene un valor y una riqueza inmensas. Fíjate que mientras te escuchaba, estaba pensando que este aprendizaje que se da en la familia no es unidireccional, es bidireccional. Es que los padres también recibimos ese amor incondicional. Esto es una cosa que ha quedado como un poco camuflada porque parece que es una paternidad romántica, idílica, pero no es así. O sea, el amor que te despierta un hijo es nuevo y mayor y alcanza un techo superior. Entonces tú también te sientes amado de esa manera. De hecho, a mí mis hijos me enseñan mucho cómo es este amor incondicional de Dios, porque pienso, si ellos la lían así y yo no les estoy matando, imagínate cómo me quiere Dios cuando yo se la lío. Eso es súper importante porque tú te descubres amado así. Yo tenía un jefe, has hablado que yo trabajaba en consultoría, pues hace la tira de años yo tenía un jefe que poco antes de casarme me dijo, llegará un día, fijaos, que llegará un día en que estarás casada, tendrás hijos, porque me preguntó, ¿quieres tener hijos? Y le dije sí, y él ya sabía, ¿no?, qué tipo de familia quería tener yo, y llegará un día, él tenía 3 hijos, que llegarás a tu casa, cogerás las llaves de tu casa, irás a abrir la puerta y no querrás entrar. Y yo pensé, qué tristeza que tú vivas tu vida así, porque la familia, si tiene algo, es que saca la verdad, saca tu verdad. O sea, en la familia tú no puedes ser una cosa que no eres, no, prolongado en el tiempo, es imposible, saca la verdad de todos. Y si tú no puedes con tu vida y se te cae la vida encima y no tal, no es culpa de tu familia. De hecho, al contrario, o sea, tu familia es la que te permite poder salir de ahí, poder reconciliarte con aquello que te está haciendo tanto daño y poder seguir adelante. Pero no, o sea, ese coger las llaves y no querer entrar no es culpa de tu familia. Es culpa de que al ponerte a la luz de tu familia algo falla, ¿no? Y entonces tienes que ver y te impulsa y te puede impulsar a trabajar eso. Pero tu casa, tu familia, es al contrario, es el lugar donde te permite ir limando, ir como purificando y haciendo como que ese diamante en bruto se vaya puliendo, ¿no? Entonces no solo es un trabajo que nosotros en cascada vamos hacia nuestros hijos, sino que también sube hacia nosotros, ¿no? Y que cuando llego a mi casa puedo, mi familia me permite ser como soy, trabajar en lo que no quiero ser, vivir mejor lo que quiero vivir mejor y trabajar en ello hacia un bien mayor, ¿no? Y si tu casa, ¿no?, se te está cayendo encima, no es culpa de tu familia, ¿sabes? No es culpa de lo que te ha quitado tener hijos o tener esa familia, es culpa de que lo que estás viviendo no lo estás viviendo bien porque lo llevas a la luz de la verdad, ¿no? Dice el Evangelio que quien vive en el engaño pues no quiere la luz, ¿no? Como cuando estás en una habitación oscura mucho tiempo y de repente abres la puerta a un sitio que tiene luz y esa luz te ciega y te hace daño. La verdad, a veces, si no estás acostumbrado, puede hacerte daño, ¿no? Entonces la familia
puede hacerte daño, entre comillas, si te lleva a esa luz a la que no estás acostumbrado. Pero en cuanto te acostumbras, quieres esa luz, es la que te permite vivir en esa verdad. Entonces, es precioso poder vivir así, hacia las dos direcciones. Sí, mira, me ayuda mucho lo que acabas de decir, sobre todo de esa bidireccionalidad en el descubrir cómo mis hijas me quieren, ¿no? Porque yo soy muy perfeccionista, entonces me revuelvo y vivo con miedo a proyectar ese perfeccionismo sobre ellas, ¿no? Y que ellas sean incapaces de acoger un amor que no sea por sus méritos, ¿no? Porque a mí me cuesta cogerlo y porque a mí me cuesta vivir así y porque me pone todo el rato enfrente de quién soy y de aquello que me aleja de los demás y que me aleja de Dios y que me aleja de acoger la misericordia de Dios, que no tiene nunca que ver con lo que yo hago, sino que tiene que ver con que soy su hijo y me quiere. Y es que eso, que lo sé, o sea, yo se escuchaba y decía, no, pues hay gente que lee a los gurús estos y luego me siento fatal. A mí me está pasando cuando os escucho, porque somos gurús. No, porque hay un bien que descubro en eso que contáis y me entristece darme cuenta de que soy incapaz, ¿no? Muchas veces soy incapaz. Y que lo único que me salva es abrirme a la gracia de Dios. Digo, o sea, con perdón, ¿eh? O sea, lo único que me salva es Cristo. Ya está, es que no hay otra cosa. O sea, y darme cuenta de que cada vez que voy y me pongo delante del Santísimo, lo que me dice es: eres mi hijo amado en quien me complazco. Y yo digo, no puede ser. O sea, ¿cómo voy a ser yo eso? Si soy un capullo, con perdón, ¿no? Y además tengo la gracia de que el Señor me rodea de gente que me recuerda esto continuamente, ¿no? Juan es el padrino de mi hija Carmen, ¿no? Y Juan me lo recuerda continuamente. No porque él lo haga perfecto, sino porque tiene la mirada continuamente puesta en eso. Y porque igual que sus hijas le salvan a él, o sea, su hija Blanca y su hijo Juan, ¿no? Y su hija Covadonga les salvan a él, yo me doy cuenta en él que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Y Juan será un padrino estupendo para Carmen, no lo dudo, pero lo que sobre todo es un amigo estupendo para mí, para ser un buen padre, o sea, porque es que tengo que salir de lo que yo entiendo que significa ser un buen padre, o sea, de lo que tengo que dar para estar a la altura de lo que significa ser un buen padre. Y es que soy incapaz. Es que yo os escucho y yo digo, ya, pues yo ayer a mi hija Pilar, lo primero que hizo cuando montó en el coche después de desobedecerme fue, se encontró un chupachus y me dijo, papi, ¿qué es el chupachus? Y dije, no te voy a dar el chupachus. O sea, ¿tú crees que como te has comportado te voy a dar yo a ti un chupachus? Claro, os escucho y digo, pues a lo mejor le tenía que haber dicho, pues mira, pues sí, ¿no? Pero ¿hasta qué punto eso no es malcriarla? ¿Sabes? ¿Hasta qué punto no es malcriarla eso, no? Y de repente, pues eso, pues yo estaba enfadado y, papi, ¿pones música? Y yo, pues no te voy a poner música. ¿Tú crees que está la cosa como para que ponga música? Y de repente se escucha y digo, pues a lo mejor tenía que haberle dicho que sí, ¿no? ¿Pero qué hace Dios con nosotros? Esta es la pregunta. Dios nos da el chupachus, ¿no? Claro. Dios, si no te da el chupachus es porque no te viene bien, no porque no te quiera. No porque esté enfadado. Claro, no condiciona lo que te da, Dios no lanza premios o castigos. Pero David, tú eres el que en Adviento a tus hijos les das una chocolatina cada día, pase lo que pase. Porque el amor de Dios no depende de los frutos. Y eso yo lo he aprendido de ti. Así que tú también eres un maestro para nosotros. Eso es verdad. Es de las pocas cosas que hago bien. No, dar chocolate a mis hijos en la Adviento. Doy fe de que no. Y en esta, yo quisiera añadir una cosa que pensaba mientras os escuchaba, en esta bidireccionalidad y aprender cómo nos mira Dios de nuestros hijos. A mí hay un momento en el día que me flipa. O sea, alguien debería hacer una película basada en el rodaje del momento en que nosotros recogemos a los niños del cole y somos recibidos como estrellas del pop, ¿sabes? Porque a mí, cuando yo voy al colegio, la cara que ponen mis hijos cuando me ven y el grito que dan, ¡mamá!, y vienen corriendo a abrazarme, digo, yo es que no me lo merezco. Y a lo mejor ese día he sido una mediocre o llevo mil preocupaciones absurdas en la cabeza. Y entonces somos todos los padres del mundo recibidos con ese abrazo y ese grito como si fuéramos Taylor Swift para mis hijas que querrían ir al concierto pero no tienen edad, ¿no? Entonces a mí me reciben así y también eso me ayuda mucho a entender que igual que, o sea, el modo en que yo les quiero me hace entender, como decíais, cómo me quiere Dios a mí, pero también el modo en que ellos me quieren a mí
o sea, con una gratuidad, decías antes de tu hija cuando rápidamente te pide hacer acuarelas y ella también te ha perdonado a ti el grito, y a mí eso me encanta porque yo veo su capacidad de perdonar. A mí también me maravilla, porque a veces soy yo la que pierde los papeles, ¿no? Yo me acuerdo un día que estaba estresadísima a final de curso, llegábamos tarde a un sitio y les metí una voz a todos alucinante ahí de perdón, ¿qué es? ¿Qué tal? Y vamos a llegar tarde, no sé cuándo. Entonces ya me quedé así, me di cuenta, respiré y les pedí perdón, ¿no? Y me dijeron ellas, dice, no te preocupes, mamá, es que estás muy cansada. Y yo dije, wow, ¿no? Qué bien me entienden, y además era verdad. Digo, pues es que estoy cansadísima, y añadiría estresadísima, pero esa palabra ellos no la sabían, ¿no? Entonces que también nuestros hijos son una oportunidad, ¿no? para aprender a amar, porque ellos nos aman y tienen una capacidad para olvidar rápidamente, al instante siguiente ya están a otra cosa, totalmente, ya no se acuerdan, no llevan cuentas del mal y no te dicen aquel día que me diste un grito o me metiste un castigo innecesario, ¿no? Entonces eso es precioso. Y me ha gustado, Lach, cuando decías que el problema lo tienes tú cuando llegas a casa y no quieres abrir la llave, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces no somos honestos para reconocer que en esta resistencia, este autoproclamarnos malas madres y malos padres, que está muy de moda, pero como con una ironía así fina, y qué bien, y cuánto me cansan mis hijos, está como... Es políticamente correcto decir esto, ¿no? Y uy, qué bien, qué ganas tenía de que fueran al colegio ya, estoy hartísimo y madre mía, y ojalá que el colegio abriera todo el verano. Y claro, y yo digo, pues es que tendríamos que hacérnoslo mirar, ¿no? O sea, decir, si tú, el lugar que Dios te ha regalado para dar fruto fundamentalmente, y desde ahí ir a tu trabajo también, o sea, quiero decir, y dar fruto, pero a mí ser madre me hace mejor profesora, pero si todo se ha descentrado de modo que tus hijos casi que te estorban y tu familia es el lugar al que, bueno, mejor volver tarde. Yo ayer veía un horario de una guardia que era de 7 a 7 de la mañana, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, ¿no? Y yo pensaba, hombre, imagino que no lo utilizo. Yo conozco a alguna compañera, no de esta universidad, que ha utilizado la franja completa. Digo, pues igual deberíamos reflexionar qué nos está pasando y no construir discursos autojustificativos en los que, claro, bueno, es que yo además, el otro día escuchaba a una influencer que no era Olatz, obviamente, que decía, bueno, es que yo además de madre soy mujer. Además de madre soy mujer, entonces tengo que hacer otras cosas como trabajar. Y yo decía, bueno, vamos a ver, es que cuando estás en tu trabajo no dejas de ser madre, y cuando te vas con tus amigas a tomar algo no dejas de ser madre, o no dejo de ser esposa de mi marido o hija de mis padres. Es decir, es una cuestión de identidad, es una cuestión ontológica ser madre. Entonces, algo tenemos que está fallando para que ser madre sea algo que necesito parcelar, que me estorba, y que a veces, cuanto más tarde llega a casa, casi que mejor, porque más que un lugar de descanso, es un lugar en el que sufro de un modo no purificante, precisamente. También como sociedad, yo pienso, porque efectivamente a mí me resulta muy difícil que los días, por ejemplo, que no hay colegio, ¿no? Que no son lectivos, pero que sí que hay que trabajar, me resulta muy difícil cómo compaginar eso, ¿no? Efectivamente hay mucha gente que le resulta muy difícil compaginar un trabajo de más horas, ¿no? Yo he ido quitando horas a mi trabajo para poder dedicárselas a mi familia, porque así lo hemos concebido y esa es una elección que hemos tenido que poner encima de la mesa y hacer, pero no siempre es posible, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que hacer esa reflexión de evidentemente cómo conjugamos, ¿no? Un día no lectivo, por ejemplo, con un día laboral, ¿no? Cosas de ese estilo que no nos permiten vivir esto, ¿no? También otra reflexión que me surge en este sentido es la necesidad de ser escuchados, porque esos padres y esas madres con esa queja, ¿no? Constante, también evidencian una necesidad de ser escuchados, una necesidad de desahogar mucho cansancio, de desahogar. Claro, cuando uno no reza, ¿dónde descarga? Cuando uno no reza, ¿no? No le puede entregar al Señor ese sufrimiento, ese cansancio, ofrecerle y entregarle esa vida, ¿dónde lo deposita? No tiene. Y claro, a mí en cuanto noto, ¿no? Como esa necesidad de algunas personas de llegar y descargar un poco la queja, pienso, es que hay una necesidad de ser escuchado, y decir, esa reflexión de no llego, ¿no? Esa queja del corazón de no llego, de nota, necesita como esa luz de es que no tienes que llegar, no te preocupes, ¿no? O sea, descansa, pero hay como esa queja detrás, aparte de una lección personal que hay que hacer, ¿eh? No nos engañemos que no todo es culpa de la sociedad o de que este mundo va en contra de la familia, que, bueno, desde luego a favor no va, pero sí que
como hay que atender esa también necesidad de escucha, ¿sabes? De la gente que necesita volcar. Y a la que yo diría, reza y cuéntale todo esto delante del sagrario, cuéntaselo, ¿no? Cuéntaselo al Señor y verás cómo te da esa calma al corazón. Pero claro, si no lo tienen, necesitan descargarlo. Y también pues esa lo que tú decías, esos dos planos, ¿no? Que ser madre y trabajar no es lo mismo, no son comparables, son peras y manzanas, no se pueden sumar, ¿no? Están en dos planos distintos y tú nunca dejas de ser madre, ¿no? Aunque a veces sí dejas de trabajar. Entonces, esa diferencia es la que te permite vivir coherentemente, ¿no? Y que tus hijos no necesitas descansar de tus hijos, porque tus hijos te hacen ser mujer, te hacen ser madre, y de hecho a mí una cosa que me encanta es que mi maternidad aporta muchísimo a mi productividad como persona, como mujer trabajadora, y mi faceta laboral aporta muchísimo a mi maternidad. O sea, son dos cosas que se complementan muy bien, o sea, me aportan mucho, pero colocadas en su sitio. Yo, de hecho, antes ponía el ejemplo de los bolos, pero es igual al revés. Efectivamente, a mí mis hijos me ayudan a vivir mi trabajo de una manera muy ordenada y a no poner el corazón o mi autoestima o mi autoconcepto en mi progreso profesional, en el éxito, ¿no? Y a vivirlo como una entrega, al igual que lo hago en mi casa. A mí, para cerrar, me gustaría decir una cosa. Digo, a lo mejor alguno que está escuchando el podcast siente y expresa esto que expresan los hilos de comentarios a los influencers de culpabilidad, ¿no? Y yo quiero volver al principio. Yo creo que esta mujer que dice, además de madre soy mujer, o este jefe de Olatz que dice, llegará un día en que no quieras entrar a casa, no son mala gente. Seguramente son gente buena, que tiene un deseo verdadero, pero a lo mejor mal colocado, como nos ha pasado a nosotros 1000 veces. O sea, a mí me han pasado estas cosas, ¿no? O sea, yo a veces vivo tortuosamente la relación y soy esclavo del trabajo, autoesclavo, o a veces, lo digo con horror como confesión pública, los niños estorban el mail que estoy mandando y que es muy importante. Y a veces no es el trabajo, que es una cosa buena, a veces es que estoy mirando el móvil porque me apetece y los niños me estorban mirar el móvil, ¿no? Que nos ha pasado a todos. No digo como mal de muchos, consuelo de tontos. Lo que quiero volver es a poner el acento sobre el deseo. O sea, todo esto es la expresión, lo decía Olatz también, ¿no? De una necesidad, pero de una necesidad de ser querido radicalmente. O sea, yo tengo un deseo de bien que a veces se desordena y quiero cosas buenas y las quiero por encima de cosas mejores. Y las quiero y no me doy cuenta, y a veces sí me doy cuenta y me da rabia, pero que son la expresión de un deseo verdadero. Y yo creo, para no demonizar la sociedad, que vivimos en un momento precioso. Porque yo creo que de verdad la gente, después de un momento, ¿no?, en el que mis padres, a los que quiero muchísimo y que me han educado fenomenal y que les estoy agradecidísimo, pero que se han empeñado en eso, en que aprenda, en que estudie una carrera, en que tenga un trabajo, en que y yo creo que nosotros, no nosotros que somos católicos y que decimos estas cosas, pero que estamos mejor colocados que nuestros padres para muchas cosas. Y que incluso la expresión de la pedagogía o de la educación positiva o del baby led weaning o de dar más libertad parte de algo verdadero que nosotros no tuvimos, ¿no? Y creo que hay que ordenarlo y colocarlo, pero digo, quiero partir como este punto positivo. Queremos una vida auténtica, y a veces creemos que lo auténtico es ser perfectos o hacer lo mejor posible o hacer la última moda que no hace no sé quién, de no, yo no doy azúcar pero solo tal, entonces la leche la pongo con miel en vez de con... Pues guay, pero o sea que sí, que fenomenal, ¿eh? O sea que no lo digo como en contra de nadie, pero yo lo que quiero recalcar es que como estamos tan perdidos, yo creo que ya estamos de vuelta, ya estamos como queriendo recuperar o buscar ese algo verdadero. Ya nos hemos dado cuenta de que la vida no la cumple el trabajo. Yo creo que nos estamos dando, o sea, nuestra generación somos millennials, 36, 37, 40, de 35 para arriba. Nosotros ya nos hemos dado cuenta, pero los que vienen detrás de nosotros, mis alumnos ya lo tienen clarísimo. Excepto algunos que van directos a Big Four, no sé cuántos, no sé qué, pero en general la gente dice, mira, yo prefiero... Y creo que esto es súper positivo. Y creo que esto a veces se expresa mal o se desordena o uno se tiende a fiar de formulitas, pero creo que es la expresión de un deseo del corazón
y que es una oportunidad para nosotros en este momento. Y por eso creo que es, y vuelvo al principio, perdón, creo que es muy importante el testimonio. Y el testimonio no es somos la familia perfecta, sino que el testimonio es esto que decía Ana, ¿no? Que a mí a veces me denuncia, pero que vence el deseo de que sea verdadero antes que la denuncia. Cuando Ana decía en un podcast hace unos meses, es que mis hijos son el planazo. Y digo, joder, yo querría vivir así. Mis hijos son mi planazo. Yo al menos quiero vivir así. Y mi mujer más todavía. Y entonces, si mis hijos un día tienen que quedarse sin planazo y no sé cuántos, porque yo me voy con mi mujer a cenar y me doy un homenaje, pues mi mujer es mi planazo y mi familia es mi planazo y yo quiero vivir así. Y ahora para cerrar, aunque vamos ahí un poquito justos. Vamos justos. Ha sido precioso. Vamos a hacer, si Olatz nos puede ayudar por cosas que ella haya visto o leído, hacer unas, pues o que nos recomiende alguna cosa donde podamos evidenciar algo de esto. A ver, estando aquí Ana y yo... No, lo tuyo lo iba a recomendar yo. No, pues no. Estaría pues como muy estamos feo. faltos de tiempo, recomendamos esto. Venga, pues vamos a recomendar Estaría muy feo que no recomendásemos un libro esto. escrito e ilustrado por Ana Martínez, que es Dalroy nuestra, y por Olatz, que se llama La casita de Nazaret y que podéis comprar en blessings.es, pero también en otros sitios, ¿no? Sí, en algunas librerías, pero en blessings.es siempre hay stock. Blessings.es seguro. Ahí seguro. ¿Y alguna cosa más? ¿Alguna cosa que os recomiende? Sí. ¿Algún libro o película? Es que a la pobre no le hemos avisado. Ya, es verdad. Sí, me estoy dando Yo voy a recomendar una cosa de mal padre, que es una serie infantil de dibujos animados, no hay que poner en la tele a los hijos, que se llama Bluey, Bueno, está en Disney. Hay que hacer un Dalroy de Bluey, Juan. Pero que es que tú no lo habías visto y te lo recomendé. No, yo sí lo había visto. Tú eres mega fan. Yo O soy sea, mega Bluey fan. es espectacular. O sea, yo lloro viendo Bluey. Totalmente. De verdad, es espectacular. Es una familia... Parece que no trabajan ellos, ¿verdad? Y que tienen una habitación por cada necesidad afectiva que les surge. ¿Sabes? Eso es una maravilla. Su casa se va ampliando. Es como los rincones, ¿no? Ahora, Eso sí que nos puede crear necesidades, ¿no? Totalmente. Bluey es una serie fantástica. Sí, sin duda. Yo, así por que no lo había pensado, entonces estaba pensando como cosas que a nosotros nos ayudan especialmente, son cualquier tipo de juego barra actividad, ¿no? Donde tengamos que participar todos y ponernos de acuerdo. Ya solamente en ponerse de acuerdo, ¿no? En hacer cualquier cosa ya supone muchísimo. A mí lo que más me ayuda y además integra mucho en toda esta vida donde llegas y tienes que hacer la cena y entonces no hay tiempo para ponerte a jugar al Monopoly un rato antes de después de los deberes, ¿no? Todas estas cosas es cocinar juntos, ¿no? Para nosotros cocinar juntos es muy terapéutico, les encanta. Hacemos una receta, uno se encarga de leerla, otro de pesar, otro de hacer, no sé, y además ya haces la cena, con lo cual eso nos ayuda mucho y es como muy terapéutico para todos participar y todos hacer y ponerse de acuerdo, ¿no? Porque ahora como que todas las pantallas invitan a el juego individual. Y es muy cómodo, porque aparte de poner un poco el modo avión, pues no tienen que ponerse de acuerdo con su hermana o con su hermano para ver quién empieza o quién no. Y como el trabajo colaborativo de las cosas en grupo, pues nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, si no hay tiempo para jugar en la tarde, pues por lo menos que hagamos la cena juntos, ¿no? Y eso es una cosa que a diario nos ha ayudado un montón. Habiendo mencionado el Monopoly, ni tiempo ni ganas. O sea, de hecho, tenemos pendiente hacer un Dalroy sobre juegos de mesa, y hablaremos también sobre esto en todas las familias. Así que nada, solamente dar las gracias a Olatz, daros las gracias a Ana, a Juan. Y a David, que no hemos dicho que ahora es David García. Por este rato. Sí, vale. Bueno, no lo Ha dicho sé. un servidor, pero no el nombre. Bueno. Y nada, pues esperando que os haya gustado, que os haya disfrutado y nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Olatz.